Más importantes que muchísimas veces pasan por alto, ¿no? Bueno, pero aquí está la duda. Para saber si tenemos que rastrear o no rastrear un paciente o hacerle un screening, vamos a repasar unas cuestiones que son importantes. Digamos, las prácticas preventivas, todos sabemos, digamos, no es redundante decir que están destinadas a evitar la aparición de una enfermedad. Hay diferentes niveles. En general, a lo largo de la vida de un paciente o de un individuo, podemos decir que el paciente está sano, en un momento se enferma, el paciente no sabe que está enfermo, porque la enfermedad pasa por un periodo asintomático, que puede ser variable, desde unos meses a 15 años, como sucede en el cáncer de próstata. En un determinado paciente, en un determinado momento esa enfermedad le empieza a provocar síntomas y en X cantidad de tiempo el paciente puede morirse por esa enfermedad. Pongámoslo así. La prevención primaria es, digamos, las medidas que uno toma para que el paciente sano no se enferme. El paciente sano no se enferme. ¿Qué ejemplo se le ocurre? ¿Qué práctica o qué cosa podría ser una medida de prevención primaria? Un consejo médico de, bueno, en realidad el paciente que fuma, ya hoy por hoy se lo considera un EPOC estadio Gold 0, es decir, ya pasaría a ser un enfermo asintomático. Pero eso sería una prevención secundaria, digamos, una medida de prevención secundaria. Pero, a ver, por lo menos la clásica medida de prevención primaria es indicar una vacuna. Vacunar a un paciente es un paciente que está sano, que yo le aplico una vacuna y el paciente probablemente tiene menos riesgo de enfermarse por esta vacuna que yo le indico. Bueno, la prevención primaria no corresponde a lo que sería esta discusión de PCA. Prevención secundaria. Prevención secundaria es el paciente que está asintomático, que tiene una enfermedad, que en un determinado momento esa enfermedad le puede llegar a traer síntomas y le puede ocasionar la muerte, y yo tomo una intervención para evitar que esta enfermedad suceda o que esta enfermedad le provoque síntomas o que esta enfermedad le provoque la muerte. A ver ejemplos, ¿qué se les ocurre? Papá Nicolás. Por ejemplo, medir un colesterol, medir una glucemia. El Papa Nicolau no, el Papa Nicolau ya tiene un carcinoma in situ. Bueno, sí, el Papa Nicolau, perdón. No, tiene un carcinoma y uno... Perfecto, Papa Nicolau. Por ejemplo, medir colesterol, medir una glucemia o eventualmente hacer un PSA. Aquí esta sería una medida de prevención secundaria. Hay medidas de prevención terciaria, todos sabemos, cuando ya la enfermedad se generó una suficiente morbilidad, generó síntomas, y uno trata de que esa enfermedad no provoque la menor morbilidad posible, como puede ser un paciente con accidente cerebrovascular que está en rehabilitación, un paciente que se fracturó la cadera y se está rehabilitando. Bueno, aquí está la discusión. El tema es el paciente con cáncer de próstata en un periodo asintomático, en donde vemos que este periodo asintomático puede ser, de acuerdo al grado histológico, muy largo. Y el paciente puede que en este periodo asintomático tenga otra enfermedad que le provoque, digamos, la muerte, que se muera de otra cosa sin saber en su vida que estuvo enfermo por un cáncer de próstata. Entonces, aquí, para poder decir que una prueba de screening es válida, para poder decir que una medida de rastreo es efectiva, tiene que cumplir con unos criterios que fueron enunciados por Frame y Carlson, que son los siguientes. Tiene que ser una enfermedad prevalente, muy prevalente, es decir, no tiene sentido a lo mejor que yo me ponga a buscar a toda la gente si tiene una enfermedad de Fabry, porque probablemente encuentre muy pocas y no va a tener ningún beneficio encontrar o buscar en toda la población esto. En cambio, el cáncer de próstata sí, digamos, cumple con este criterio, es prevalente, genera morbilidad. Otro punto es que debe tener un periodo asintomático. Un periodo asintomático está presente, es largo, digamos, me da tiempo para buscarla antes de que aparezca.
Otra cuestión, que aquí ya vemos que tenemos problemas, es que tenemos que disponer de un test que sea sensible y específico y a su vez barato y aceptable para el paciente para poder detectar esta enfermedad. Es decir, yo no puedo, digamos, operar a todos los pacientes para ver si tienen o no un cáncer de próstata, porque eso no es aceptable para el paciente, no es barato, tal vez es muy sensible y específico, pero no es razonable. La prueba de screening, para que sea razonable, tiene que tener esto. Y la verdad es que aquí tenemos un problema. Como vimos, el PSA, de los pacientes que tienen un PSA positivo, el 50% puede tener un falso positivo. Es decir, que 5 de cada 10 pacientes que tienen un PSA elevado, yo les puedo generar toda una serie de procedimientos y estudios y hasta eventualmente, si yo les termino encontrando un cáncer de próstata, un tratamiento, de alguna manera los podría llegar a estar enfermando a pacientes que están sanos para tratar de beneficiarlos de una enfermedad determinada, ¿no? Entonces, aquí es donde hay que ponerse a pensar un poco qué hacemos. Estas discusiones tienen mucho sentido cuando uno habla de grandes poblaciones. Por eso va a ser muy razonable que ahora cuando hablen los urólogos en el consultorio de urología, en donde el paciente no es un paciente que viene para un screening, sino que es un paciente que en general presenta algunos síntomas o está de alguna forma sesgado por su especialidad, uno no se puede perder de pasar por todos estos diagnósticos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como clínicos? Que vemos grandes poblaciones de pacientes, bueno, lo tenemos que hacer de manera sistemática. Vamos a ver. Por lo pronto, este punto está en discusión. Otro punto es el cuarto, que el tratamiento de la enfermedad antes de la aparición de los síntomas debe mejorar el pronóstico. Ustedes vieron la serie que vimos recién de todos los pacientes que se los sometía a una prostatectomía radical o a tratamiento radiante con estadios histológicos bajos. El tratamiento en sí mismo no ha logrado mejorar sustancialmente el pronóstico de esos pacientes. Esos pacientes, si uno los dejaba sin tratamiento, tampoco iban a tener un cambio muy importante en su morbilidad y en su mortalidad. Es decir, que el tratamiento de la enfermedad antes de la aparición de los síntomas necesariamente debe darle algún beneficio para el paciente. Si no, evidentemente lo estoy tratando, lo estoy enfermando con una medida de screening, con una medida de rastreo. Esto es importante, porque esto es como contraintuitivo, es decir, uno dice, ¿cómo va a ser mejor esperar a que la enfermedad le provoque síntomas para empezar a tratarlo? Digamos, ese es el pensamiento lógico. El pensamiento intuitivo es, yo tengo que tratar de detectarlo antes para que no se enferme. Pero sin embargo vemos, o vamos a ver, que en general no hay no hay datos que nos digan que esto tiene que ser así de manera categórica. Es decir, que si un paciente está sano, en un determinado momento tiene una enfermedad con un periodo asintomático y después esa enfermedad le provoca síntomas y se muere, yo si le quiero prevenir esa enfermedad, cuando le detecto la enfermedad en el periodo asintomático, puedo generar, digamos, un beneficio y que el paciente siga sano y que viva más. ¿Dónde podría pasar esto? Por ejemplo, en la videocolonoscopía indicada como screening para el cáncer de colon. Aquí el paciente está enfermo, tiene pólipos de determinado grado histológico que pueden tener un riesgo de convertirse en cáncer de colon. Yo le hago la endoscopía en determinados intervalos, le saco esos pólipos y el paciente nunca desarrolla cáncer de colon y, digamos, la mortalidad específica de la enfermedad mejora. El paciente vive más. Se ha demostrado que eso, digamos, el estudio con el screening del cáncer de colon es contundente. Podría no ser así. Podría ser que